Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro programa 404, que tiene que ver, 405, gracias, que tiene que ver con la toma de la justicia. Nos hemos descuidado de eso, ¿verdad? Por estar preocupados en el asunto de seguridad. Ayer lo advirtió aquí el doctor Julio César Cueva en una intervención que repasaremos también en este programa. Y se concreta a través de una terna que ha hecho Iván Saquicela para mandar al Consejo de Participación Ciudadana, de entre los cuales quien salga elegido presidirá el Consejo Nacional de la Judicatura. Con lo cual significa que tendremos un Saquicela en la legislatura, otro Saquicela en la Corte Nacional y el elegido por Saquicela de los tres en el Consejo de la Judicatura. ¡Bingo! ¿Y qué se proponen? Una serie de cambios en la Corte Nacional que terminen con la revisión de lo único que puede apelar ahorita Correa, que es su caso sobornos, y quede inocente. ¿Paranoia? No. Realidad. Y todo esto mientras estamos en la lucha o en el combate contra el narcotráfico. Así que no nos descuidemos, porque mientras miramos por otro lado, los caballos se salen por las tranqueras. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Gracias por su enorme acompañamiento al programa de ayer. Ya entienden que grabamos de día, pero emitimos ese mismo día por la noche por problemas de seguridad del equipo, que a las 23 horas no puede dirigirse a sus casas sin protección, cosa que tampoco es posible para todos los miembros que aquí están. Les recuerdo que nos siguen por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, por Vito TVO, canal 15 allí, o si prefieren alta definición, 709. En DirecTV 194, que es el que corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta en Manaví. Ayer tuve un reporte de que había problemas de audio, no tuve otros de lo mismo, pero sí de que hay a veces intermitencias en la señal de Manavisión, de que se corta cierta parte, de que aparece un comercial de repente. Por favor, cuando haya algo así, ya avísennos para poder corregir, y desde ya disculpen cualquier inconveniente. Radio Centro lo retransmite en audio y también en imagen en todas sus redes digitales. Para entrar en materia, recordemos toda la pompa con que fue el presidente de la Corte Nacional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, acompañado esa vez por todos sus jueces, en una terna que luego debió ser retirada. Vean. Puntualizamos que la terna que se presentó y que hoy la retiramos es de profesionales de los mejores perfiles, y decimos en forma clara y enfática que no significa renunciar a la atribución que tenemos, sino que la volveremos a presentar cuando el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica lo permitan. Pero mientras se pretenda atropellar la Constitución y los procedimientos, no es posible que se nombre al titular del Consejo de la Judicatura. Y lo que es más grave,
No es posible, si nosotros no tenemos voz y voto en el Consejo de la Judicatura, que tiene las atribuciones del gobierno de la función judicial. Si no tenemos el presidente de la Judicatura, no somos los responsables de lo que pasa en la función judicial. Y la volvió a presentar en singular. No la volvieron a presentar los jueces en consenso. El único juez que ha tenido los huevos de decirlo públicamente se llama Samu Macías. Los demás hablan a sottovoce de su insatisfacción, pero no dicen nada. En esa que volvió a presentar el señor presidente de la Corte Nacional, figura una amiga íntima de Juego de Carnaval, que es presidente de la Corte Superior de la SUAY, y yo publiqué una fotografía de lo divertidos que son cuando juegan carnaval. Ya, los otros son funcionario de la Corte Nacional, uno, y el tercero, juez provincial de Cañar. Según cómo están avanzando las cosas, el primero y el tercero tendrían inhabilidades. Pero en fin, bienvenida a tu último programa, María Elisa Padilla. Al final tendremos un breve brindis de despedida. Ha sido un gusto compartir contigo estos meses y reconocemos enormemente el sacrificio de venir de Cuenca 3 veces a la semana, era primero en avioneta, ahora por carretera, para compartir la conducción. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos por última vez aquí en el programa, Carlos. En especial un agradecimiento para ti, que me has enseñado tanto, me has reprendido también, pero sobre todo me has enseñado un montón. Como Carlos lo mencionó, debido a compromisos profesionales que me impiden venir a Guayaquil 3 veces a la semana, como es necesario para el programa, y también por planes para proseguir mis estudios en el exterior, especialmente en el campo de comunicación digital, para mí ha sido un gusto, un honor y un aprendizaje enorme, tanto por el equipo como por el director, especialmente, como lo mencioné, por sus críticas y comentarios que me han ayudado a crecer. Mil gracias nuevamente con todos. Entrando en materia, ayer en el programa que estuvo como invitado el penalista Julio César Cueva, dejó muy claro por qué era importante lo que hacemos ahora, poner el foco en la justicia. No ha podido todavía tumbar por recurso de revisión, que es lo que se viene, la sentencia condenatoria del caso Sobornos. Entonces, lo que están haciendo es tratar de hacerle ver al presidente de que lo quieren someter, no lo quieren tumbar. Y lo quieren someter para distraer la atención de todo el mundo en estas cosas, porque lo que realmente se quiere es tomarse la Corte Nacional de Justicia. Se necesitan 2 de 3 jueces para tirar abajo el recurso de revisión. Ahí vienen las elecciones presidenciales. Ok. Y la toma de la justicia empieza por nombrar otro presidente o presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene que ser el representante de la función judicial que ya mandó la terna con las características que describí. ¿Cómo enfrentar este proceso? Es lo que vamos a preguntar primero a Darwin Seraquibe, secretario del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, que presidió Julio César Trujillo, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y a José de la Gasca, quienes ustedes conocen también. Es desde hace poco articulista del Universo los domingos, abogado en la Universidad Católica, en la de Salamanca, curso de posgrado en Derecho Penal, y en Georgetown University Leadership Program, entre otras cosas, aparte de la Universidad de Alicante, el Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales Jorge Zavala, Paquerizo, etc. Señores, bienvenidos. Doctor Seraquibe, ¿cómo asumir este tema? Mira, en primer lugar, yo creo que estamos atravesando por un momento bastante crítico como país. Creo que si no tomamos con seriedad lo que están sucediendo en las instituciones, nos vamos a quedar con el paisaje y no con el país. Para empezar, el principal órgano, el máximo órgano de justicia ordinaria del Ecuador, está su propio titular le ha sometido a una inestabilidad que espanta. En primer lugar, sería la tercera terna que remite al Consejo de Participación Ciudadana, y yo creo que habrá una cuarta, porque no creo que el Consejo de Participación Ciudadana tenga que designar a uno de los miembros de esa terna violando la Constitución, que yo lo voy a demostrar en esta mesa. ¿Qué punto de la Constitución se está violando allí? Porque en primer lugar la terna tiene que ser electo por el Pleno.
¿Dónde dice eso? Porque eso dice la Constitución y la propia Corte Constitucional. No, dice que debe ser enviada por el presidente de la Corte Nacional. No dice consensuada o elaborada por el Pleno. Se lo voy a demostrar, Carlos. A ver. Mire, el artículo, en primer lugar hay que tener presente que el artículo 179, al que has hecho, Carlos, referencia, fue enmendado en el año 2011, con el referéndum del 2011. Ahí se emitió un dictamen constitucional, que es el 01-2011. En ese dictamen se hizo un análisis, la Corte Constitucional hizo un análisis respecto de la pregunta 5, que tenía que ver con la nueva conformación del Consejo de la Judicatura, porque pasaba de ser un consejo de 9 miembros designados a través de concurso público de oposición y méritos, y pasaba a ser ya un consejo designado a través de ternas. Entonces aquí el punto relevante que nos trae es esas ternas, ¿por quién tenía que ser remitido? ¿Por el titular de los órganos colegiados, en este caso, por ejemplo, la Asamblea Nacional y la Corte Nacional, o por el órgano colegiado en sí? Y ahí el dictamen dice, y en la parte medular quiero hacer referencia para conocimiento tuyo y que lo vean además la ciudadanía. Dice: la finalidad de la enmienda constitucional es buscar el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano que, a juicio de esta Corte, legitimaría la reforma directa, de forma directa, la nueva conformación del órgano. En esa misma línea argumentativa y de incorporarse estos cambios a la pregunta y sus anexos, la Corte no encontraría ninguna razón válida para descalificar la pregunta. Aquí viene el párrafo. En este sentido, para que la enmienda sea constitucional, el nuevo pleno del Consejo de la Judicatura debería estar integrado por delegados de los órganos y no por sus titulares. Ok. Y este dictamen, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, artículo 429, artículo 436, numeral 1, es un dictamen que tiene rango constitucional, equivale a Constitución y es de obligatorio cumplimiento. Delegado del órgano significa que debe el órgano, es decir, el pleno, en este caso que representa al órgano, nominar esa terna. Esa terna, así es, eso lo dice. Doctor José de la Gasca, bienvenido. ¿Coincide usted o discrepa? Buenos días, Carlos, buenos días aquí a todo su panel, al doctor Seraquibe. Qué bueno que esté él aquí porque él estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana de la Transición. Solo una precisión antes de la pregunta. Soy articulista de Expreso, no del Universo. ¿Qué dije? Ah, perdón, gracias. Que también escribí ahí. Ya bueno. Se me fue, ya. Coincido plenamente. Y yo creo que esa es la lectura y esa es la interpretación que se debe dar al texto constitucional en la que más se ajusta la integridad de la Constitución. Perdón, doctor, no creo que solamente lo ha dicho el dictamen al que ha referido el doctor, que habla claramente del órgano. El origen de la terna de ahora y el origen de la elección que tiene en sus manos hoy día el Consejo de Participación sobre el vocal que debe ser el titular del órgano, del ordinario de justicia, que es la Corte Nacional de Justicia, o el representante, digámoslo así, nace de la sentencia de la Corte Constitucional, en la que por la extraordinaria protección que presentó el vocal suplente, Apio Román, la Corte, en un análisis de mérito, se mete a resolver la situación jurídica del señor que pretendió tutelar a través de una acción de protección. Era el que quería ser presidente porque era suplente de María del Carmen Maldonado. Sí, y lo que dice la Corte es, y sin meterme en ese caso, lo que dice la Corte es la designación que hizo el Consejo Transitorio por un tema extraordinario y no ceñirse por las reglas ordinarias y respetar esas decisiones que son inamovibles. Y por ende la suplencia de María del Carmen Maldonado debió ser asumida por el señor Román. Y dice, reconociendo que Román no es de la Corte Nacional de Justicia, sino de la Fiscalía General del Estado. Correcto. Dice en el párrafo 106 de esa sentencia, que es el origen del proceso que tenemos ahora, que es el que activa. Voy a leer la parte pertinente. El espíritu del artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador es que quien presida el Consejo de la Judicatura sea el representante del órgano de administración de la justicia ordinaria. Y en más de 8 pasajes, Carlos, de esta misma sentencia, la Corte es consistente y repite que quien debe de ser el representante es el del órgano, de la Corte Nacional de Justicia. En ningún lado dice que sea del presidente. La lectura literal que quiere dársele
convenientemente a la interpretación del artículo 139, que no es la que corresponde a la integridad de la Constitución, es la que está aplicando el presidente Saquicela. Ok, ya que lo mencionó, vamos a eso. María Elisa, casi te nombro como a la otra María que también nos acompaña, por lo cual con frecuencia me confundo. Disculpa, adelante. La segunda terna que envía la Corte Nacional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que uno de sus 3 integrantes escoja a quién terminará siendo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, esta vez tampoco fue consensuada por el presidente Iván Saquicela. Fue llevada directamente por él ante el doctor Hernán Ulloa y sus consejeros. La terna está presentada, nosotros estamos seguros que ustedes darán el trámite de conformidad con la Constitución y la ley. Quien sea que presida, es importante su trabajo en beneficio de la institucionalidad, en beneficio de la justicia, en beneficio del Ecuador. Con esto, señor presidente, me permito dejarle formalmente el oficio, que también ha sido ya ingresado con la documentación de respaldo. Una vez que hemos recibido formalmente la terna por parte de usted, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en torno a lo que dice el reglamento, tendrá que conocer esta terna y yo también remitirla simultáneamente hacia el equipo técnico. Haga la revisión documental y pasemos a la fase siguiente, que sería la impugnación ciudadana. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana incumple lo que usted acaba de señalar, doctor Seraquibe? Es decir, ¿por qué procede a analizar una terna que evidentemente, ya no solo físicamente, como lo vieron ahí, no fue enviada por el órgano, sino por su presidente, tanto que han llegado a determinar que el primero y el segundo y el tercero de la terna no cumplirían algunos requisitos, están verificando el requisito, yo no entiendo muy bien la objeción, aparentemente en la declaración fundamentada no mencionan algo que podrían haber olvidado, se puede subsanar si lo incluyen otra vez, pero eso es secundario. Sí. Están considerando una terna, están tratando una terna ilegal. Así es, Carlos. Es una terna que en su momento tiene que pronunciarse el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que en esa etapa están. De lo que conozco, si ha solicitado más información, alguna información respecto de quienes están formando parte de esa terna. Pero ni siquiera se debería hacer eso, sino decir, señores, aquí está la argumentación que ustedes acaban de esgrimir. Esto no lo nombró el órgano. Tendría que estar el acta del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en el cual ellos aprueban o conocen, debaten y resuelven componer esa terna con los miembros que ellos hayan designado en ese pleno. Doctor, y lo que hace simplemente el presidente de la Corte es remitirle, pero no porque diga remitir, entonces tiene que designar él. Eso no dice en ningún pasaje. Y aquí hemos leído las piezas jurídicas que corresponden a lo que de la Gasca, ¿qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana, que hoy de paso se reúne sobre esa materia a las 14 horas de tarde? Sí, yo creo que el Consejo debió rechazar de plano, y si no lo hizo en la entrada, tiene que hacerlo ahora cuando analicen. Pero es interesante porque en la carta o en el oficio... ¿Todavía puede rechazar eso? Yo pienso que sí, y deberían hacerlo, porque estarían a puertas de cometer una ilegalidad que les podría costar el puesto y otro juicio político. Pero es interesante esto, porque el Consejo de la Judicatura, cuando le remite el oficio el 4 de octubre del 2022 al presidente de la Corte Nacional de Justicia, diciéndole que se ha iniciado el proceso para, digamos, nominar al delegado nunca le dice que es su terna. Y se cuida mucho el Consejo en decir de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, cuando Saquicela envía su oficio el 17 de octubre, él nunca hace referencia, como lo ha dicho el doctor Seraquibe, a que esto es una decisión del órgano, del Pleno. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia no es el órgano. Ni él es parte de la estructura. Y la representación. Absolutamente, absolutamente. Hay algo más, y tiene que ver con el telón de fondo de esto, de por qué se quiere cambiar el Consejo Nacional de la Judicatura, lo cual parte de cambiar su cabeza, pero habría que hacerlo, como han dicho los juristas aquí, de acuerdo a la Constitución y a las interpretaciones o dictámenes que ha emitido la Corte Constitucional. Sí. En esa línea, algo más, María Elisa. Hay un juicio político pendiente contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de la Asamblea.
Con esa espada sobre su cabeza, tiene sin embargo que llevar adelante procesos de selección del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, de la terna enviada por la Corte Nacional. Según juristas como el doctor Germánico Maya, ese cambio es urgente, porque quienes están en el Consejo de la Judicatura, a su juicio, son solo mensajeros de otro poder del Estado que se pasan haciendo gestiones a favor de intereses particulares. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿De nombres? ¿De apetencias? ¿De partidos políticos que con uno u otro miembro del Consejo siguen imponiendo sus intereses en la justicia? Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, sigue absolutamente desprotegido. Es que no nos damos cuenta que la base de las instituciones democráticas en un país es precisamente la credibilidad y la fortaleza del sistema judicial. ¿Qué podemos esperar entonces? Sí, repito, se pretende mantener el statu quo para, en base a estos mensajeros que ahora son miembros del Consejo de la Judicatura, seguir manipulando la justicia y diciendo, ayúdale a fulano de tal o a sutano de cual, para que a través de su influencia operen los intereses del Ejecutivo. Esa declaración se le hizo el doctor Germánico Maya a Freddy Paredes de Radio Única en Quito, por si acaso. Y viene a colación, porque aquí el asunto fundamental sería el que él menciona. A ese Consejo de la Judicatura hay que barrerlo porque está al servicio de los intereses del Ejecutivo. A 2 de sus miembros se los encontró y se los grabó y no han negado la grabación, pidiéndole favores a un juez. Lo que estamos discutiendo aquí es secundario. Mire, Carlos, aquí los responsables del sector justicia es el mismo Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por 2 razones fundamentales que te las voy a decir. La primera es porque ellos emiten sentencias que deciden sobre la vida de los ecuatorianos y sobre las instituciones. Y segundo, que ellos designan o deben designar a nada más y nada menos quien preside el órgano de gobierno de la función judicial. Y si esto ha sucedido es porque ellos mismos lo han permitido. Yo conozco, y tú decías, de que existen algunos jueces que han manifestado su inconformidad. Públicamente uno solo. Pero por escrito también. Macías. Han sido el doctor Walter Macías y el doctor Bailo Guillén. Le han dicho al presidente de la Corte que la terna debe ser consensuada. ¿2 de cuántos? Pero 2 de 21. La minoría entonces. Pero por eso digo que es responsable del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, porque el Consejo de la Judicatura no es una simple institución que simplemente compra papeles para pasarle al juez para que imprima su sentencia. Ahondemos, vamos más allá, doctor de la Gasca. Si 2 de 21 solamente manifiestan expresamente su inconformidad, ¿esto no es un consenso tácito? En la medida en que los demás no se oponen, ¿están de acuerdo con lo que ha hecho Saquicela? No, señor, porque ahí debió haberse convocado una plenaria para que el Pleno, por al menos 12 votos conformes, digan cuál debe ser el representante. Si es que ¿Debió haber sido convocada por quién? Por supuesto, por el presidente del Consejo de la Corte. ¿Quién dice que eso se debió haber hecho? ¿Cuál ley? El Código Orgánico de la Función Judicial. Y se lo voy a leer. Permítame. Okay. Eso está claro. Aquí Esa yo es tengo una obligación de Saquicela. Sí, claro. No dentro solo de las funciones del presidente. ¿Algo facultativo de él? No, señor. A ver. Dentro de las funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, 199 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice qué es lo que puede hacer. Él no puede hacer lo que le da la gana, él puede hacer lo que la ley le permite. ¿Ya? Y aquí dice, elaborar la agenda y convocar a presidir al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Si nosotros vamos a ver cuáles son las funciones del Pleno, que es parte del órgano, dice, entre una de sus funciones, 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 7, designar en los casos previstos por la ley a los representantes de la función judicial ante las entidades y organismos del sector público y ante entes internacionales. Si es el órgano el que puede tener esta facultad nominativa, y esa es la forma integral como se debe interpretar esto, no en la literalidad de que el presidente es el mensajero de lo que dice el Pleno. ¿Quién obliga a Saquicela a hacer como se dice en la ley, doctor Seraquibe? Bueno, el Pleno. ¿Y por qué el Pleno no lo está obligando? Por eso digo que tiene responsabilidad el Pleno de la Corte. Si estamos en estas dificultades... ¿Y cómo hacemos que el Pleno haga lo que debe? Bueno, tiene que reaccionar a algún momento. Lo que acaba de leer José es clarísimo. El artículo 180, numeral 7, dice que es el Pleno el que debe designar a los delegados de la función judicial. Y para empezar, al primero, al delegado del Consejo de la Judicatura, que nada más y nada menos preside
Y la Corte Constitucional, el dictamen que hemos leído aquí, más las sentencias, son clarísimas. Enseguida vamos a avanzar con alguien que tiene mucho que ver en esto. María Elisa. Cuando volvamos, tendremos la opinión del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, vía Zoom desde Quito. Ya en la Asamblea se evitó la toma de la justicia. Ahora la quiere ejecutar el presidente de la Corte Nacional con una terna no consultada a los jueces. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Eso que tanto quieres y sueñas vivir, ahora lo puedes alcanzar. Cumple tus sueños con Banco Bolivariano, porque ahorrando, todos podemos ganar. Por cada $25 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo de más de 5,000 premios mensuales y un gran premio final de $50,000 entre 5 ganadores. Ahora todos podemos ahorrar y todos podemos ganar. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Ok. Qué importante haber convocado este panel sobre una materia cuya importancia han dejado muy en claro nuestros invitados y su sustento jurídico también. Les recuerdo que nos siguen en el reprise, 6 de la mañana, y es impresionante la cantidad de gente que lo oye el programa a esa hora, no lo ve. Me he encontrado con público que me dice, amanezco con usted, señor Vera. Una señora, por supuesto. ¿A qué se refiere? Yo supongo su programa a las 6 de la mañana. Le digo, ¿cuál? Vera, su manera. Le digo el reprise. Ok, es en One Plus. Canal 14 en las 3 cableras. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Gracias por amanecer con nosotros. En Ecuador en vivo, se lo sube apenas concluye, en su página principal y portal de noticias. Y lo emitimos desde radio, la FM, en Guayaquil. Ya saben ustedes por qué se debe grabar el mismo día para pasarlo 22 horas y pico de noche. Seguimos, María Elisa. El doctor Fausto Murillo, a quien le corresponderá dejar la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura y pasar a ser un consejero más, cuando estuvo aquí manifestó su certeza de que no se lograrían los votos suficientes para destituirlo. Y en efecto, tras sorprenderse una sesión por más de un mes, así fue. Recordemos la seguridad con lo que expresó esto. Los 49 legisladores o asambleístas que se abstuvieron se mantendrán y se sostendrán en esa posición que es la de la ética, que es la de pensar en el país y que es sobre todo no entregar la administración de justicia a dos fuentes políticas fundamentales, correísmo, social cristianismo y sus aliados. Los 49 que se abstienen evidentemente más bien estén porque lo que se viene es peor que lo que hay. En el fondo tienen conciencia de que no es posible, a pesar de lo que pueden cuestionar a la función judicial, lo que pueden cuestionar al Consejo de la Judicatura, saben que se hizo una evaluación técnica objetiva y que el pretexto de este juicio político no es más que un mecanismo para tomarse la administración de justicia y no están dispuestos, creo yo, a entregar esa administración de justicia a esos partidos políticos. Bueno, como ya vimos, falló por esa vía la toma de la Administración de Justicia, ahora se la intenta por la que estamos analizando aquí. Y lo que me extraña, doctor Hernán Ulloa, bienvenido, gracias por incorporarse en un día tan ajetreado, es que ustedes estén dando trámite a una terna, hayan encargado a un equipo técnico a analizar si los incluidos ahí cumplen los requisitos, cuando según los dos juristas que están aquí invitados con los sustentos que ellos han presentado, porque no ha sido solamente argumentos, como el órgano no envió esa terna, ni la elaboró, sino que ambas cosas hizo el presidente de la Corte Nacional, ustedes debían devolverla. ¿Qué pasó? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo al panel que nos acompaña en esta entrevista. Bueno, es sumamente importante primero indicar de que el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido una actitud firme con el país. Ha evitado que se imponga una agenda en la designación de una autoridad y hemos logrado finalmente que el exhorto que se ha hecho a la Corte Constitucional
haya tenido su resultado y tengamos reglas claras en la designación del próximo vocal que va a ejercer como presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, hay que destacar ciertas cuestiones que de pronto no son expuestas públicamente, aunque las sesiones lo son. Sin embargo, no se pone atención a ciertos detalles, y uno de ellos fue la elaboración del reglamento para designar a esta autoridad. En el reglamento que se propuso hacia el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, se incorpora un párrafo donde se dice claramente... Usted dice, doctor, perdón, usted propuso allí en ese reglamento que el cuerpo colegiado debía resolver y luego remitir, y ese reglamento no tuvo aprobación en una mayoría de 4 que usted había armado. ¿Qué pasó? En el cuerpo colegiado, por más que sea el presidente, yo no puedo imponer. El Pleno es la máxima autoridad y la resolución de mayoría es la que toma las decisiones. Efectivamente, propuso un párrafo con coordinación jurídica en el cual se decía que tratándose de los organismos que tienen que remitir las ternas, siendo uno el titular, desde sus despachos pueden generar la terna. Pero tratándose de organismos colegiados como la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia, debería consultarse previamente a la máxima autoridad, que es el Pleno, cuya resolución debe ser remitida por el titular, es decir, en el caso del presidente de la Asamblea, en el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero esa propuesta no tuvo la acogida del Pleno y por esa razón se eliminó ese párrafo de la propuesta y fue el reglamento sin ello. Oye, perdón, pero entonces ustedes están tramitando algo ilegal o algo inconstitucional, simplemente. A ver, es que depende de puntos de vista, Carlos. Yo lo que le puedo decir, escuchando lo que he podido tenerlo dentro de la entrevista, las impresiones que me han quedado dentro de los pronunciamientos de los distinguidos juristas que nos acompañan, pues es un tema que puede ser tratado posterior dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, porque sin duda alguna es una alerta que puede afectar la transparencia en la designación de esta autoridad. Un segundito, no se vaya, doctor. ¿Esto puede ser manejado como dice el doctor Ulloa? A ver, esto es norma constitucional. El dictamen 0111, que aprobó la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana, tiene rango constitucional. Por lo tanto, eso que aprobó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es eficaz jurídicamente? ¿No es constitucional? O sea, si es que darían trámite a la terna tal cual como está, sería haciendo, inconstitucional. Ya empezaron. No van a escoger uno de allí. Si lean el dictamen, lo que dijo ya la Corte Constitucional, y como digo, eso es norma constitucional. Un carajo, y la dice, mayoría el nuevo de los Pleno del Consejo de la Judicatura deberá estar integrado por delegados de los órganos y no por sus titulares. Les decía, les importa un carajo. La mayoría de los 4 en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo acaba de describir su presidente, ha votado contra eso que ustedes sustentan, y él, como presidente, dice que no puede imponer. Entonces, ¿cómo se frena eso? Bueno, yo creo que los demás vocales o consejeros deberían entender que lo que ha dicho la Corte es obligatorio y tiene fuerza vinculante, sobre todo en la sentencia, que es lo que da origen a este proceso. Si ellos quieren seguir en esa necedad o en esa majadería, sobre ellos va a recaer la responsabilidad. Pero al país no le pueden dar algo que tiene vicios de ilegalidad y de ¿Qué responsabilidad va a recaer? Política y además administrativa, pues si estarían eligiendo un vocal que va a presidir el Consejo, el órgano de gobierno y disciplina de la función judicial, sobre la base de una terna carnavalera. Pues. Si ellos ya transaron con los legisladores para que esos 4, para que no los enjuicien políticamente, el precio es hacerse los locos de aquí, les importa un carajo la responsabilidad política, y luego a ver si alguien se atreve a enjuiciarlo para cuando esto ya pase. Entonces ahí viene el reparto. Ah, claro, pues, si son jueces que ellos mismos han ayudado a poner, los que los van luego a enjuiciar. Entonces ya vemos cómo es la forma de llegar a meter la mano en la justicia. Ok. Siempre va a ser con el aval de la Asamblea. Sí. Carlos, ¿ahí qué sucedería? Como esta es una resolución de carácter administrativo, una acción de protección, porque ya la Corte ha dicho en la sentencia, justamente que acaba de hacer referencia José, que al desatender lo que determina la interpretación que se hace a través de un dictamen, se viola la seguridad jurídica, que es un derecho constitucional. Por lo tanto, se caería con una acción de protección. Y mira, quiero leerlo. Y el doctor Hernán Ulloa va a presidir un consejo. ¿Qué hace eso? Es mi pregunta. Ya voy con usted, doctor. Sí. Solo para precisar lo que ha dicho la Corte. La inobservancia de un dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional constituye una violación autónoma del derecho a la seguridad jurídica. Allí está. Ok.
Enseguida vuelvo con usted, doctor Hernán Ulloa. Marilisa, no vamos a incluir lo de que tenemos previsto de María Josefa Coronel, puesto que nos saca del andarivel en que ya hemos entrado. Ok, sí, vamos entonces a lo que tienes que anunciar enseguida. Vamos. Cuando volvamos, continuaremos con la entrevista que estamos teniendo vía Zoom y también hablaremos acerca de lo que estamos tocando en este momento con nuestros invitados aquí en el set. Ya en la Asamblea se evitó la toma de la justicia, ahora la quiere ejecutar el presidente de la Corte Nacional con una terna no consensuada a los jueces. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Gracias por seguirnos. Este programa fue grabado hoy mismo, cerca de el mediodía, por si acaso, en el evento de que algunas cosas se desactualicen. Ahora sí, retomamos la discusión, porque estamos hablando de la nueva forma de tomarse la justicia. María Elisa. El doctor Ricardo Novoa Bejarano, quien estuvo muy cercano al presidente Guillermo Lasso en sus 2 últimas campañas, ha optado ahora por mantenerse alejado del gobierno y dedicarse a asuntos personales, entre los cuales es conocido por representar a los hermanos Isaías. Destacó en Radio Centro que este afán por tomarse la justicia y de disputa entre Poder Judicial y Ejecutivo ha sido constante. Hay en realidad una pugna siempre entre el Consejo de la Judicatura, que debería ser la gerencia de la función judicial, y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional de Justicia. Siempre terminas en una pugna por ver quién controla la función judicial. Si el organismo se va desprestigiando con el transcurso del tiempo, pierde credibilidad ante el país y el país dice que se suprima ese organismo. Entonces, y como de paso forma parte de las funciones del Estado, no lo puedes suprimir, sino que tienes que optar por este tipo de reformas con el objeto de bajarle al Consejo las atribuciones. Como vemos ahí, el asunto no es nuevo, pero eso todavía es más grave. Si es algo que cíclicamente y reiteradamente enfrentamos, una vez más lo vamos a permitir. Y con esa pregunta vuelvo a usted, doctor Hernán Ulloa. Le decía, usted va a presidir un consejo que va a hacer esta vaina. Bienvenido de vuelta. Gracias, muy amable. Bueno, lo importante primero es no hacer elucubraciones sobre cosas que realmente no ocurren. Mira, el Consejo de Participación básicamente ha retenido las intenciones de que nos marquen la cancha o nos impongan 2 ternas anteriores. Durante estas 2 ternas jamás hemos escuchado una queja del organismo que debe quejarse ante una violación de sus derechos. ¿A qué organismo me refiero? El propio Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones o nos pueden pedir a nosotros que resolvamos todos los problemas? Y el mismo organismo que tiene que tomar acciones no lo hace. Entonces, esto es importante destacarlo porque esta corriente ahora nueva, que es el asunto de cómo tiene que designarse o cómo tiene que remitirse una terna por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, es un tema nuevo ingresado a esta tercera terna que es remitida por la Corte Nacional de Justicia. Esto no quiere decir, Carlos, que no vayamos a tomar decisiones. Es bueno escuchar, pero también es bueno no hacerse digamos, teorías conspirativas. Doctor, perdón, le recuerdo que no son elucubraciones. Ustedes han empezado ya el trámite de evaluar la terna. Ustedes nominaron un equipo técnico. El equipo técnico ha encontrado inconformidades, para llamarlas de alguna manera, en el primer miembro de la terna y en el tercer miembro de la terna, porque en la declaración juramentada no cumplirían determinado requisito. Aparentemente eso no los descalifica, o sí, a su criterio, y si no los descalifica pueden convalidar el requisito
¿Qué faltó? Entonces no me estoy inventando cosas. No me refiero a eso, Carlos, sino me refiero a que de pronto puede haber acuerdos en la designación del presidente para salvarnos un juicio político. Yo créame que no voy a salvarme para ser esclavo de nadie, así de sencillo. Y no vamos a permitir que sea manoseado el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, ¿cuál fue el debate al interior del Pleno? Cuando yo propuse algo que va en coherencia con lo que ustedes están tratando aquí el día de hoy. Yo lo propuse, pero ¿cuál fue el asunto en el Pleno? Que nosotros no somos el organismo para hacer interpretaciones en torno a lo que establece la Constitución. Y al hablar de remitir la terna, no podíamos determinar si efectivamente le corresponde al propio presidente o podía ser aparte del Pleno. Entonces, ¿en qué va a quedar el asunto? ¿Le van a hacer otra vez una consulta a la Corte Constitucional? No, pues sería perder mucho el tiempo, no nos alcanza tampoco. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Carlos, voy a justamente el programa que estamos tocando el día de hoy, voy a pasarlo ante los compañeros para indicar, oiga, existe esta alerta. Hay que analizar, hay que revisarlo con coordinación jurídica. Usted está consciente de eso, porque usted sí propuso en el reglamento que un cuerpo colegiado debe resolver y luego remitir, es decir, la Corte Nacional. Entonces, lo de aquí no es nada nuevo. La alarma de aquí es justamente porque a pesar de que usted hizo constar eso en el reglamento, la mayoría que ha perdido en ese punto no dio trámite el reglamento, por lo tanto está coludida con el afán que dicen que es de lucubración. ¿Qué cree usted, que son angelitos? Ya con eso van a evitar el juicio político, que los destituyan a ellos en la Asamblea. ¿Y a cambio de qué en la Asamblea? De que luego venga quien le toca presidir el Consejo Nacional de la Judicatura y por una serie de mecanismos pongan otros jueces en la Corte Nacional y ya sabemos qué van a hacer esos jueces de la Corte Nacional. Por Dios. Carlos, dentro de nuestros diálogos al interior no ha habido por lo menos una intención de generar alguna problemática en la designación de esta autoridad. Pero yo le digo algo, la posición que ustedes están tratando aquí es una posición que yo la he mantenido. E inclusive luego de no aprobarse dentro del Pleno, dije yo que por un acto de respeto ante el Pleno que se preside de la Corte Nacional, debía consultarse con los compañeros para que salga de humo blanco dentro del seno de ese organismo y se pueda remitir una terna consensuada. Doctor, esa fue mi posición, ¿ok? Le recalco. Le agradezco por su tiempo, su testimonio y su claridad. Y lo compadezco, la verdad. No me gustaría presidir un nido de alacranes. ¿Qué otra salida puede haber? Doctor José de la Gasca, uno mencionó el doctor Seraquibre, la acción de protección. ¿Usted estaba pensando en algo más? Sí, quizás una acción de incumplimiento, pero esto es interesante. ¿De incumplimiento de mandato de autoridad competente? De lo que dice la ley, de lo que ha dicho la Constitución, de lo que han dicho los dictámenes, de lo que han dicho los precedentes obligatorios de la Corte Constitucional. Esto es claro, él ha mencionado que quien tiene la potestad, la facultad de interpretar la Constitución no son ellos, es la Corte Constitucional. Suscribo esa opinión, desde luego. Ya la Corte lo hizo, y lo hizo en la sentencia. Y nadie los puede obligar a hacer lo que la ley está interpretado, dice, porque son mayoría. Ya no cabe ni siquiera que le consulten a la Corte Constitucional, porque la Corte les va a decir, yo me pronuncio en fallos, en casos concretos. Y en el caso concreto relacionado con esto, ya dije quién era, quién un hecho tan escandaloso, solo podemos opinar. Qué increíble que me parece esta vaina. Solo podemos opinar. O usted dice apelar al resto de los 19 jueces, salvo esos dos que han dicho estar inconformes. Mire, Carlos, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, programas como estos y que la opinión pública se dé cuenta de lo que está pasando, porque aquí lo que se requiere es que todos los que al menos hacen opinión pública sepan lo que se debe decir en sus artículos, en los medios de comunicación, para que haya una presión moral respecto de esto, porque ha dicho el presidente Ulloa, siendo un hombre de derecho, la primera obligación como abogados que tenemos es respetar la Constitución y la ley, y no llenarse de un discurso como por ejemplo ha sucedido con el presidente de la Corte Nacional de Justicia sobre el fortalecimiento de las instituciones, solo mantener la coherencia. Lo que se nota aquí es más bien es un simple discurso por parte del presidente de la Corte y simple demagogia, porque lo que está haciendo es debilitar la institucionalidad que está llamada a fortalecerla. Y otra cosa que también hay que decirlo, Carlos, porque en las ternas se están poniendo jueces, y eso además sí riñe con lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución. No se puede poner, digamos, a quienes van a ser controlados como controladores. Sí, eso lo dijo el propio Consejo Transitorio, que descalificó a una terna. Por eso es que llegó la doctora Carmen Maldonado, la tercera, porque los dos primeros eran jueces. Hay otro motivo para objetar la terna. Además de eso. La segunda de la terna y el tercero. Y el tercero son jueces. Son jueces. Bueno, hemos entrado
en algo que dejo claro que hasta ahora no habíamos mencionado. ¿Cuál debe ser el perfil de quienes integren la terna? Resulta que no cumplan ni siquiera eso. A ver, eso lo dice la Constitución y hay un reglamento, etcétera. Pero en efecto no deben ser jueces quienes... No lo dice exactamente, pero el Consejo de Participación ya ha puesto un precedente cuando descalificó al doctor... A la doctora Rosa Merchán y al doctor... Arriaga, me parece que era. Arrieta, Julio Arrieta. Julio Arrieta, sí. Y por eso entra María del Carmen Maldonado. Es decir, y esto tiene sentido. No nos olvidemos quiénes son los que restituyen en el cargo a Iván Saquicela, ¿no? Jueces de la SUAY. Y todos salen relacionados con gente de la SUAY. Esto no se trata de una terna carnavalera, ni de los amigotes, ni de las amiguitas. No, esto tiene que ser una decisión orgánica que represente a la institución que es la Corte Nacional de Justicia. Ok, ha quedado claro. Y conste que ninguno se ha referido a quiénes deben ser los potenciales candidatos, y mucho menos puedo hacerlo yo. No se trata de decir quiénes son los adecuados para estar allí. Se trata de que los nomine la Corte Nacional en pleno, no quien el presidente de ella crea conveniente. Por muy acertado que fuese su criterio, que ya vimos que además de desacertado, es ilegal en 2 de los 3 escogidos, o por lo menos contraría un precedente que debería respetarse. María Elisa. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestros invitados aquí en el estudio, también sus reflexiones finales, el comentario de cierre de Carlos Vera y, si me permiten, también unas pocas palabras de despedida. Ya en la Asamblea se evitó la toma de la justicia. Ahora la quiere ejecutar el presidente de la Corte Nacional con una terna no consultada a los jueces. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Papá, ¿los pájaros pagan arriendo? No, hija, los árboles son su casa propia. ¿Y nosotros por qué no tenemos casa propia? Basta de excusas, compra tu casa ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Parte final de este programa que ha analizado por qué la terna que se envió por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana, dentro de la cual debe escogerse al consejero que luego será presidente de este organismo, tiene que ser devuelta. Simple, no sirve. Hace sus preguntas finales María Elisa Padilla. Adelante, María Elisa. Por favor, las respuestas solamente en términos de sí o no. Doctor Seraquibe, con uno de los 3 jueces de la terna, el juez que la armó, o sea, el presidente de la Corte Nacional, ¿pasaría a controlar el CNJ también? ¿Sí o no? Por supuesto, porque preside el órgano de gobierno, de administración, disciplina y vigilancia de la función judicial. Muchas gracias. Por favor, las respuestas solamente en términos de sí o no. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe proceder a escoger el representante de la Corte Nacional solo cuando haya una terna consensuada, ¿sí o no? Sí. Este CNJ no ha sido lo mejor, pero uno controlado por el presidente de la Corte Nacional sería peor, ¿sí o no? Así es. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas para el doctor José de la Gasca. ¿Contribuye a su afán de sanear la justicia una terna para el CNJ solo elaborada por un juez, el presidente de la Corte Nacional, sí o no? No. ¿Sanear la justicia parte por tener una constitución distinta, sí o no? No. Al desaparecer eventualmente el CNJ, la Corte Nacional pasaría a ser juez y parte de la administración de jueces y fiscales, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Eso me da punto de partida para un par de preguntas finales a mis juristas invitados. Usted sostiene, y le dijo sí, doctor Seraquibe, a María Elisa,
que un CNJ dirigido por la Corte Nacional sería peor. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros hemos visto a un presidente de la Corte Nacional de Justicia reuniéndose con dirigentes de partidos políticos. Y lo que menos se debe hacer un juez, o debe hacer un juez, es hacer reuniones clandestinas con dirigentes de partidos políticos, porque lo que se intenta tener en el Ecuador es una corte, un órgano jurisdiccional independiente, porque nada más y nada menos que decide sobre la vida de los ecuatorianos y sobre las instituciones del Estado. Pero ese mismo juez, y él ha recalcado eso y se ha jactado de eso, fue el que posibilitó una serie de sentencias contra Correa. Y ahora a ese juez, ¿es a quien se lo quiere sacar? Mire, Carlos, eso ¿qué es lo que demuestra? Que existen personas que resuelven en función de las coyunturas, no son objetivos. Porque cuando una persona es objetivo, y más si es que es juez, tiene que ser objetivo antes, durante y después. Pero esa conclusión es peor, podría llevar a decir a Correa, claro, Saquicela y compañía y los que me condenaron y fallaron en mi contra fue porque la corriente iba ahí y la presión iba en ese sentido, no porque tenían razón. Mire, no se trata aquí inclusive de las personas. Aquí lo que estamos diciendo, que las personas y más los jueces tienen que ser objetivos, tienen que responderle a la Constitución y a la ley. Si son jueces, tienen que sujetarse a eso, independientemente de las personas que sean. Pero lo que aquí nos demuestra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que no es así. Lo que usted ha dicho es que él va con la ola, ¿no? Así es. Ok. ¿Y eso es peor? Claro que es peor. Doctor José de la Gasca, cuando María Elisa insistía tanto, es porque antes habíamos conversado, de que una de sus afanes, usted es un cursado, es sanear la justicia. Por eso le mencionó ese tema en 2 de sus 3 preguntas. ¿Esto ayuda a sanear la justicia o es peor lo que estamos haciendo? Se debería dejar que el proceso siga. Y entonces, una vez que se vea la razón que ustedes han esgrimido y que el doctor Ulloa decía que yo estaba elucubrando, sí proceder. No, esto no ayuda. Y si aquí hablamos de que el narco se está tomando el Estado y que hoy hay comisiones para verificar los nexos entre el narco y los políticos, lo que más me atemoriza es que el narco llegue a los nexos con la justicia a nivel de las altas cortes. Eso ya lo hemos dicho antes. Eso es una sombra que está ahí y que a mí me da mucho temor que en cualquier momento eso ocurra y que no lo sepamos y que no lo podamos advertir y que sea ese ente el que esté poniendo los jueces y el que esté controlando la designación, porque hoy parece que a toda costa quieren tener la presidencia del Consejo de la Judicatura. Yo solo, respecto a la pregunta que le hizo hace un momento, una sola pregunta que quiero que el doctor Saquicela le responda al país. ¿Por qué tuvo 6 meses engavetado el trámite de extradición sin moverlo, sin hacer absolutamente nada del señor Rafael Correa? Y la suplente que de repente vino lo despachó en 2 semanas. Ok. Señores, muchas gracias por su frontalidad y fundamentación. Yo solo quiero concluir añadiendo que se entiende ahora lo clave que es para la vigencia democrática y la depuración de la justicia, el que haya un proceso de selección del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, acorde a una terna que el pleno del órgano nomine y no que su inspirado presidente ponga. Más aún si la segunda de la terna es su íntima amiga para jugar carnaval. Por eso seguramente hablaba de una terna carnavalera el doctor José de la Gasca. Ilustré esta foto en Twitter para sustentar lo que digo. Sí, me parece fenomenal que esas amistades íntimas lleguen hasta el juego de carnaval. Pero no pueden ser la justificación para poner a cualquier persona. Qué pena que se trate de una mujer, porque ya van a decir que es misoginia. ¿Ya? En un puesto de segunda en la terna, que como hemos visto ya puede terminar siendo la escogida si se desarman al primero y al tercero, e interpreta esta nueva mayoría de 4 en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe escogerse a la única que pasó los requisitos. Y tampoco es que eso no conlleve los méritos que esa persona pueda tener, más aún si es presidente de la Corte Superior de la SUAY, para presidir el Consejo Nacional de la Judicatura. Es simplemente que le han hecho un daño al escogerla por vía de la amistad y confraternidad, y no por la vía legal y constitucional que aquí se ha mencionado. Como dijimos al principio, este es el último programa de María Elisa Padilla. Ella les ha explicado ya en parte la razón de su alejamiento.
Lo lamento, le agradezco mucho, valoro enormemente su esfuerzo por haberse adaptado a una modalidad de comunicación que no era usual. Ella es comunicadora, ella hace radio, ella es modelo de otro tipo de indumentaria, ella es una mujer trabajadora, es una mujer inteligente y no únicamente bella, como es evidente. Por su trabajo y su talento fue escogida. Eso mejorará con el tiempo. Lo otro con el tiempo se cae o se arruga. Queda una amistad y un compañerismo que espero sustente su futuro profesional. Buena suerte, María Elisa, y mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Con esto les digo hasta pronto a ustedes. Ojalá Dios mediante pueda regresar y seguir compartiendo con ustedes. Les deseo las mejores de las suertes, también haciendo votos, porque a este país lo enderecemos todo, no solamente las autoridades, sino también quienes las elegimos. Quiero agradecerte mucho, Carlos, personalmente a ti, porque esto ha sido un gran aprendizaje, unas puertas que tú me has abierto realmente en un campo, como tú lo mencionas, que no ha sido exclusivamente al que me he dedicado, pero me ha servido muchísimo de todo corazón. Te agradezco mucho a ti y a todo el equipo. Los llevo eternamente en mi corazón, estoy muy agradecida y bueno, como tú lo mencionaste, queda una linda amistad y espero que podamos volver a trabajar juntos. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.